And it's always been a concern to me and the sadness that the book which gives more glory to Christ than any other book in the Bible is misunderstood, misinterpreted, and even neglected. Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Voy a actualizar una vez más lo que sucedió este domingo que ha pasado, 1 de octubre del 2023 en Grace Community Church, la congregación donde pastorea el pastor John MacArthur. Vemos aquí que MacArthur hizo la apertura una vez más en Grace Church y bueno, también en la segunda subida compartió la palabra de Dios junto con la iglesia, y me quiero centrar directamente en el mensaje, en la predicación del pastor John MacArthur. Predicó en el libro de Apocalipsis, un libro muy importante, y vamos a escuchar porque hay una preocupación también de parte del pastor MacArthur, porque muchos no le dan importancia a un libro tan importante como es el libro de Apocalipsis. Así que vamos a ir directamente a este extracto que les traigo sobre lo que MacArthur va a decir del libro de Apocalipsis. Voy a revisar el volumen, así que aquí vamos. The book of Revelation exalts the glory of Jesus Christ more than any other book. And it's always been a concern to me and the sadness that the book which gives more glory to Christ than any other book in the Bible is misunderstood, misinterpreted, and even neglected. To many, the book of Revelation is a closed and sealed book. Exactly what God did not want it to be. Now, some things God intends to be sealed. In Daniel 12:9, it says, these words are sealed up until the end times. And we know Deuteronomy 29:29 says the secret things belong to the Lord. There are some things that we cannot know. But the book of Revelation does not fit into that category at all. In fact, it is the very opposite of that. It begins, particularly in verse 3, just to start, with a promise. Blessed is he who reads and those who hear the words of the prophecy and heed the things which are written in it, for the time is near. There's an urgency about this book as it delivers to us the future. When you go to Revelation, you go back to the future. This is a revelation. This is an unveiling. It is not to be ignored. It is not to be misinterpreted, misunderstood. It's not to be sealed up. Amén. Lo que dijo el pastor MacArthur, primeramente quiero enfatizar aquí que el libro de Apocalipsis, esto hay que entender, el libro de Apocalipsis exalta la gloria de Jesucristo más que cualquier otro libro. Así que se entiende la preocupación, teniendo en cuenta esto, la preocupación del pastor MacArthur cuando dice: siempre ha sido una preocupación para mí con tristeza que el libro que da más gloria a Cristo que cualquier otro libro de la Biblia sea mal entendido, mal interpretado e incluso descuidado. Muchísimos también entendemos, aquellos que no son parte del cristianismo, como el catolicismo, tienen una postura ficticia hacia el libro de Apocalipsis. Eso el catolicismo, que no es el cristianismo. Pero digo esto para dar como un ejemplo. Pero también dentro del cristianismo hay muchos cristianos, muchos pastores, líderes que ven Apocalipsis como un libro ficción.
y es un libro escatológico, así que aquí también entra lo que son los sistemas de escatologías y cómo están viendo el libro de Apocalipsis a la hora de interpretar, porque muchos sistemas de escatología que no son bíblicos, vamos a decir, y decimos esto, o yo lo digo esto como con convicción de que tengo una postura escatológica parecida e igual a la del pastor MacArthur, donde tengo esa convicción de que mi escatología es la correcta, es la que interpreta correctamente, en este caso, el libro de Apocalipsis. Pero muchos ven el libro de Apocalipsis como ficción, alegorizan y espiritualizan todo el libro de Apocalipsis y también muchos otros libros, pero obviamente sabemos que Apocalipsis es un libro que tiene mucho simbolismo, pero no todo debe interpretarse o aplicar simbólicamente o espiritualmente, sino que hay muchas cosas que se deben entender así como leemos en una lectura normal, e interpretar muchas cosas literal, es decir, en el sentido normal de leer y estudiar el libro de Apocalipsis. Entonces, la preocupación de MacArthur es entendible, que incluso descuidan, porque si tienen esa visión, ese pensamiento de que Apocalipsis es un libro ficción, entonces no le van a dar importancia, lo van a descuidar. Y también dice MacArthur, para muchos el libro de Apocalipsis es un libro cerrado y sellado, es decir, como que es muy difícil entenderlo. Y sí, hay muchas cosas que son difíciles, pero no por eso vamos a torcer la escritura cuando vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Entonces MacArthur dice, es todo lo contrario, exactamente lo que Dios no quiso que fuera, sino que, como leyó en el verso 3 del Apocalipsis, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Así que MacArthur dice también aquí, también aclara MacArthur que algunas cosas que Dios quiso sellar, algunas cosas Dios quiere sellarlas. Daniel 12, verso 9. También Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen al Señor. Y dice, algunas cosas, dice MacArthur, hay algunas cosas que no podemos saber. Pero, atención, el libro de Apocalipsis no encaja en esa categoría en absoluto. ¿Por qué? Aquí está. De hecho, dice MacArthur, es todo lo contrario de eso, porque, y aquí está el verso 3 de Apocalipsis capítulo 1, que les leía recientemente. Así que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, de esta profecía, y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo, atención aquí, porque el tiempo está cerca. Y ahí dice MacArthur, hay una urgencia en este libro, ya que nos entrega el futuro. Cuando vas al Apocalipsis regresas al futuro. Muy buena frase esta. Es una revelación. No debe ignorarse, no debe malinterpretarse ni entenderse mal, ni tampoco sellar, ni tampoco olvidar el libro de Apocalipsis solamente porque de repente no entendemos. No. Entonces vamos a ver cómo continúa MacArthur. Vamos a ver, aquí tengo. Así continúa MacArthur. A ver. Aquí está. De hecho, en el último capítulo del Apocalipsis, atención aquí, vamos. In fact, in the last chapter of Revelation, and verse 10, that's chapter 22, it says, "Do not seal up the words of the prophecy of this book, for the time is near." It begins in chapter 1 saying the time is near,
Read and hear and heed, for the time is near. Entonces, en el mismo libro de Apocalipsis vemos que dice, en el último capítulo de Apocalipsis dice, verso 10, capítulo 22, dice, no selléis las palabras de la profecía de este libro. No selléis las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Lo mismo que leemos en el primer capítulo de Apocalipsis. Dice, porque, mire, porque el tiempo está cerca. Y en el capítulo 22, como aquí cita el pastor MacArthur, en el capítulo 22, verso 10 del capítulo 22 dice, no selléis las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Vamos a ver, This book, for the time is continuamos. near. It begins in chapter 1 saying the time is near. Read and hear and heed, for the time is near. We're living in an urgency. Even when this book was written, there was an urgency. We'll look at that in a few minutes. It is the only book in the Bible with an opening and closing blessing on the reader. And who wouldn't want to step into that blessing from God? If you're blessed if you read it, blessed if you understand it, and blessed if you heed it, why would you avoid it? Ignore it. But it actually can become fashionable to ignore this incredible book. It's the last book in the divine library. It's the last book that was inspired by the Holy Spirit at the very end of the first century. It's the last word from God. Amén. Es la última palabra de Dios. Es el último libro inspirado por el Espíritu Santo a finales del primer siglo. Ahora vamos a ver la comparación que va a hacer, la comparación bíblica que va a hacer el pastor MacArthur entre el primer libro de la Escritura, Génesis, y el último libro. La última, como dice aquí MacArthur, la última es la última palabra de Dios, Apocalipsis. Así que veamos un momento cómo continúa MacArthur y esta excelente comparación que va a hacer. Aquí está, en Génesis. Veamos. In Genesis, you had the commencement of heaven and earth. In Revelation, you have the consummation of heaven and earth. In Genesis, we were given the entrance of sin and the curse. In Revelation, it's the end of sin and the curse. In Genesis, it was the dawn of Satan and his activities. In Revelation, it's the doom of Satan and his activities. In Genesis, it was the tree of life relinquished. In Revelation, it's the tree of life regained. In Genesis, death enters. In Revelation, death exits. In Genesis, sorrow begins. In Revelation, sorrow is banished. In Genesis, paradise was lost. In Revelation, paradise is regained. But most centrally, in Genesis, the Savior was promised, and in Revelation, the Savior is preeminent. Amén y amén y amén. Así que quería enfatizar, compartir con ustedes esta parte que es muy importante de a no perder de vista el último libro de Dios, el último libro inspirado por Dios, la última palabra de Dios, la última revelación del Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis. A no perder de vista y a ser responsables a la hora de interpretar y aplicar correctamente este tremendo libro de gran bendición como es el libro de Apocalipsis, como leímos aquí en el verso 3 del capítulo 1. Bienaventurado